están? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Control de Emociones. El día de hoy nos da mucho gusto tener aquí a Salomón. Salomón, ¿cómo estás? Gracias. Buenas tardes. Gracias, Abel, el gusto es mío como siempre. Qué bueno que vienes a platicar con nosotros, a darnos consejos y herramientas para la vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de la educación que se les da a los hijos. Exacto. Pero quisiera antes hacer un paréntesis porque me salté esta parte de agradecer a todos y cada una de las personas que hacen posible la emisión de este programa. Es algo que tenía yo que decir antes. Pues sí, Salomón, buenas tardes nuevamente. Y qué importante es esta parte de la educación que se les da a los hijos. Es muy importante hablar acerca de educación. Yo con los alumnos que tengo y con las amistades en el entorno en que te mueves, te das cuenta que la educación es algo muy importante. Forma y le da un ambiente a la persona, pero a veces no sabemos algo tan básico como tal vez definir, como lo que hablábamos hace un momento, qué es la educación. Porque tal vez la educación no será ni la misma en el lugar que estás. Tal vez la educación en China es una cosa y la educación en Japón es otra, y la educación en México es completamente diferente. Claro. Entonces me gustaría empezar por definir qué es la educación. Muy bien. Y yo tengo mi propia definición. Recordamos que yo siempre hablo basado en el contexto de la Torah, que es el Pentateuco en la Biblia. Pero quise buscar una definición también más universal, más general, más aceptable por todos. Y según esto, la educación es un proceso de facilitar aprendizaje o adquisición de conocimientos, una transmisión de conocimientos. Y realmente me puse a pensar si eso era educar. En hebreo educación se dice jinuj. Hay un mandamiento, hay una mitzvah, se dice en hebreo, de hacer jinuj, de educar a tus hijos, precisamente. Entonces yo le pregunté a varias personas, ¿qué es educación? Y muchos pues me decían, no, pues mira, yo pues para mí educación es muy importante y lo mando al colegio tal, y tiene maestros particulares, y a mi hija la mandé a la universidad tal, hizo un intercambio en tal lugar. Y entonces me di cuenta que pues realmente eso es preparación, ¿no? Eso es preparación de la persona. Tú le das una preparación según los colegios o la escuela que lo mandes, y también mucho tiene que ver pues el interés que tus hijos pongan. Pero educar tiene más que ver con corregir. Educar tiene que ver más con dar con dirigir el barco. ¿Cómo diriges el barco de tus hijos o de tus alumnos o de las personas que tienes a tu cargo? Eso es educación, dirigir el comportamiento, que sea un comportamiento de manera correcta. Si lo pudiéramos hacer simple, porque en la vida a mí me gusta hacer las cosas simples, ¿qué es educar? Es dirigir. Dirige a tus hijos. ¿De qué manera? De una manera correcta. Para mí es decir, representar la palabra educación es dirigir. Debemos recordar que, pues bueno, el hombre es como un árbol. Siempre que uno tenga, yo recuerdo hay abuelitas que tienen su jardín y al árbol le ponen junto un bastoncito, un palito, y lo van amarrando desde que el árbol es chiquito para que vaya creciendo, y cuando va creciendo pues a veces se puede ir cargando de un lado o de otro lado, y ese bastoncito, ese palito hace que el árbol se vaya derechito. O sea que se le da una corrección, se le da un parámetro, se rige, se dirige a ese arbolito. Entonces ese arbolito pues crece, forma buenas raíces, son raíces que son profundas, quizá da olor, da bonito olor, quizás da frutos, da bonitos frutos, quizás da sombra, quizás es hermoso, pero también puede haber árboles que pues no forman una buena raíz y viene un viento y los tira, o tal vez no dan olor, o tal vez son árboles que no dan fruto, o tal vez no son hermosos, no dan sombra. Entonces son árboles que al final se caen. Y si el hombre es como el árbol, uno tiene que poner mucho énfasis en el crecimiento y en la crianza de los hijos y también de los alumnos. Sí, fíjate que acabas de tocar una parte muy importante, que hablabas de la raíz. Y la raíz es básica, porque es de donde vienes, que es
O sea, tu familia, los valores. Sí. O sea, son partes muy importantes que debemos inculcar en los hijos. A veces no les agrada que les digas tú, siéntate de tal manera, toma esto así, mira, contesta cuando te saludan, cuando alguien te habla, por favor, voltea y da la cara, porque son a veces cuestiones mínimas, pero son cuestiones mínimas de educación. Si tú llegas y le hablas a alguien y no te voltea a ver porque sigue viendo el teléfono y te dice, sí, tú sígueme diciendo, yo te atiendo. Sí, sí. O sea, está comprobado que no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, sí puedes quizás a lo mejor escribir y escuchar a alguna persona, pero si verdaderamente es algo importante, algo que tu cerebro, porque las otras son cuestiones mecánicas. Sí, es verdad. Cuando tú ya haces cuestiones mecánicas, pues está bien, sí puedo seguir, no sé, lavando algo, claro, mientras te escucho, claro, porque una cosa sí, pero a ver, se trata también de que parte de tu cerebro está también viendo otra cuestión, entonces no estás al 100 con esa persona, claro, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la parte de la raíz que tocaste, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo, y sumándole, cuando hablamos acerca de educación, no es algo que sea simple, estamos hablando de algo que es muy importante. Sí, y además complejo. Y muy complejo, porque también las actitudes emocionales se transmiten y los hijos, claro, las aprenden. Por supuesto. Y no estamos solamente hablando como una educación en preparación escolar, más bien estamos hablando de la educación que se imparte en el hogar, que es lo que realmente va a forjar a la persona, que es lo que le va a dar la personalidad. Puedes tener una persona con un MBA o un doctorado, pero puede ser tal vez con alguna enfermedad en la personalidad o en sus emociones, ¿no? Entonces, claro, hablamos de personas que tengan una salud emocional y muchas veces eso también se aprende en el hogar. Claro, pero además también vienen de los hijos de dos partes, ¿no? Porque son enseñanzas diferentes. Claro. No es lo mismo el padre que le puede enseñar X cosa a la madre, que le puede, no es que sean diferentes, es que ambos se tienen que poner de acuerdo a efecto, claro, de ver y hacer un bien común. Claro. O sea, juntos vamos a lograr que este ente, este individuo, lo podamos educar, sí, de una manera sólida, buena, que, sí, tenga valores, que tenga principios, sí, porque hay familias de un lado o del otro que tienen ciertos valores. No es que sean más o menos, no. Tú enseña lo tuyo, pero permítele a la otra persona que enseñar lo otro. Sí. Cada quien, porque además doble información, aunque sea la misma, no va a pasar absolutamente nada. Pero muchas veces la emoción, como tú lo acabas de decir, la soberbia nos gana. Yo lo he visto en algunas partes, en donde la imposición o de padre o de madre respecto de la educación quieren que sea unitaria, y eso no creo que sea algo positivo. Yo creo que todas las familias, todas las personas tienen algo que dar, sí, de manera 100%. Positiva. Entonces, ¿por qué no aceptar? Bueno, está bien, quieres enseñarle esto, está bien, pero me vas a permitir que yo le enseñe esto. Claro. No, creo sí, que y los hijos aprenden todo, los alumnos aprenden todo, si eres tolerante, si no eres tolerante. Si no te pones de acuerdo en cómo educar a tus hijos, lo que vas a crear es confundirlos. Claro. ¿Por qué? Porque papá dice esto, porque mamá dice el otro, porque la familia de mi papá dice esto, porque la de mi mamá dice el otro, y es lo que tú dices, ¿no? Es esa relación que se tiene en cómo ponerse de acuerdo, en qué método, en qué sentido y cómo vamos a educar a nuestros hijos. Claro. Eso es muy importante. Mira, yo he visto varios abuelos que les dicen a sus hijos: tú edúcalo, yo estoy aquí para malcriarlo. No, entonces, ¿de qué sirve que tú lo eduques si el abuelo o la abuela no van a seguir con los lineamientos? Claro. Entonces, ahí es donde vive. Hablabas de hablar de la confusión. Ahí es donde dices, a ver, espérame, si yo, papá, digo no, o mamá digo no, y la abuela o abuelo dice sí,
Pues entonces, él dice, por un lado me capto una señal, entonces, ¿quién de los dos, aunque sean bebés o chiquillos, o sea, muy chiquititos, no importa, ellos se dan cuenta de que son dos cosas completamente diferentes? Yo pedí el helado o la paleta y a mí me dieron, mi papá no me lo dio, pero mi abuelo o mi abuela me dieron un juguete. Claro. Y se da el famoso de que mejor se lo pido a mi papá, porque yo sé que él sí me dice que sí, o esto yo se lo pido a mi mamá. Entonces ahí ya le estás enseñando a tu hijo, los permisos, se vale, ¿no?, el chantaje, ¿no? O se vale ir con él porque yo soy permisivo. Pero acabas de tocar, perdón, Salomón, otro punto muy importante. Sí, claro. El chantaje. Pero ¿de dónde viene ese chantaje? Sí, claro. De lo que aprendiste. Sí. Sea de padre o de madre, de familia de madre o de familia de padre. Sí. Pero los hijos no vienen con todas esas... Con esa información. Eso lo aprenden, claro, absorben. Por supuesto. Vamos a un corte y regresamos en un momento más. Muchísimas gracias. Muy bien, continuamos acá con nuestro gran amigo Salomón. Y retomando lo que platicábamos, me ha tocado también, fíjate, papás que me han llegado a comentar y me dicen, mira, yo la verdad, pues yo a mis hijos los dejo ser. Yo a mis hijos les doy la libertad que quieren. Yo no les voy a imponer un estilo de vida, no les voy a imponer ciertos valores. A mí me gusta que ellos descubran el mundo. Yo no les voy a imponer creencias, yo no les voy a imponer esto y no les voy a imponer el otro y no. Y entonces, pues al final yo me pregunto, ¿qué vas a hacer? Si no vas a hacer nada, ¿qué vas a hacer? Porque muchas veces la gente piensa que educar es limitar. Y no, educar es dirigir, es corregir, no limitar. No es posible que tú no le impongas a tu hijo nada y lo más bonito es que hoy en día dicen, soy open mind. O sea, yo a mis hijos les doy todo y que ellos decidan, ¿no? Tenemos que saber... ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Tenemos que saber que a veces en la educación la mente está muy tierna, son mentes muy tempranas. Y toda mente temprana necesita forzosamente de una dirección. Lo que ese padre a mí me está diciendo, o ese maestro también puede ser, me está diciendo a mí cuando yo lo escucho hablar así, me da una flojera tremenda educar a mis hijos. ¿Y sabes qué hago mejor? Pues les compro la Play, les compro el iPhone, les compro la computadora y que ellos hagan de su vida lo que quieran. Pero como se oye feo socialmente decir eso, entonces ¿qué dicen? No, yo no les impongo que ellos hagan, que ellos deshagan. Muy seguramente en una generación van a tener un gran problema. ¿Por qué? Porque las mentes de los niños no son mentes maduras, necesitan forzosamente de una corrección, de alguien ser que vaya dirigiéndolos, claro, por supuesto. Y es ahí donde hay un libro, en hebreo se llama Pirkei Avot, que en español vendría a ser la ética de los padres. Y en este libro de la ética de los padres, al final la verdadera ética que viven los padres es la ética que los hijos de la cual se van a alimentar, y es la ética que ellos mismos van a llevar a su vida, y con la misma ética van a educar a sus hijos. Había un rabino, este rab se llamaba Yehoshua ben Prajia, y él decía 3 cosas. Provéete de un Rav. Rav en hebreo es maestro. Provéete de un maestro. Hazte de un amigo y juzga a todos favorablemente. Así decía él. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Cuando él decía a todo individuo, todas las personas y todo individuo tienen que tener un maestro, es porque toda vez que una persona en la vida está influenciado a tomar decisiones, muchas veces en esas decisiones necesitas forzosamente el consejo de un maestro, de una persona que te conoce, que sabe cuál es tu círculo, cuál es tu ambiente, cuál es tu idiosincrasia, que te conoce perfectamente y que te pueda asesorar en la correcta toma de decisiones que tienes en la vida. Entonces tú me dirás, ¿quién conoce mejor a un hijo que un padre? ¿Quién puede ser mejor maestro de vida para los hijos que los padres? Claro. Entonces, en el sentido de cuando una persona tiene hijos y este hijo se vuelve padre y tiene hijos, y estos hijos se vuelven padres y tienen hijos, todo el tiempo nacemos con maestros. Nuestros padres son nuestros maestros.
Y son nuestros maestros en la forma de que de su comportamiento con nuestra mamá, o con nuestra mamá con nuestro padre, su conducta en los negocios, su forma de ser. Todo el tiempo la persona tiene que tener maestros. Y hoy en día tal vez, pues sí, mucho tiene que ver la tecnología, pues el cambio de formas de pensar, en donde se piensa que la imposición de un maestro de normas y reglas es algo incorrecto, cuando en mi punto de vista es totalmente lo contrario. Siempre tener una guía es tener la experiencia y la sabiduría de muchos años reducida en un momento enfrente de ti, que te puede decir la verdad, las cosas son así, 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 y te dan un mejor camino. Entonces, este Rav Yehoshua ben Prajia decía, hazte de un Rav, hazte de un maestro. Y cuando tus padres tal vez ya no sean unos maestros, hazte de otro maestro. Decía, hazte de un amigo. También uno tiene que saber que tal vez los padres, pues, no siempre van a estar contigo. Claro. Los maestros tal vez no van a estar siempre a tu disposición. Entonces, hazte de un amigo al cual le puedas tú comentar, y eso que tú aprendiste, esa influencia que tú tienes, poder transmitírselo a alguien. Porque si uno aprende conocimiento es para transmitir. Si uno aprende y no transmite, es estéril, no tiene sentido. Y un buen amigo es aquel al que tú puedes influir positivamente, o que él te puede influir a ti positivamente. Entonces, en este sentido también uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y qué amigos tienen mis hijos? ¿En qué círculos se relacionan? ¿Quién tiene influencia sobre ellos? ¿Quién les da opiniones en la escuela? ¿Con quién se relacionan? Eso también influye mucho en la educación que tienen los hijos. Y eso es algo muy importante que una persona tiene que ver acerca de lo que un hijo va a aprender en la vida. Y cuando decía también juzga a todos favorablemente, en el punto de la educación lo podemos tomar también en el estilo del comportamiento. Muchas veces los hijos hacen algo y no hacemos algo que en hebreo se llama lekaf sehut, juzgar favorablemente. A veces los castigos o a veces la forma en que nos dirigimos o nos conducimos con nuestros hijos son desfavorables, y juzgamos y gritamos y ponemos castigos que son desproporcionados a la realidad. Un niño tiene el derecho completamente de equivocarse, de continuar su vida equivocándose, y ese es el punto en el cual el padre tiene que corregir, tiene que ayudarlo. Por eso es muy bueno siempre a tus hijos, júzgalos favorablemente. Si hicieron algo que no te gustan, y supongamos que subió los pies a la mesa, o está en casa de alguien más y está subiendo los pies, bueno, pues tal vez nunca se le ha dicho que no lo haga, o tal vez ya se le dijo, pero no deja de ser un niño, puede ser que se le olvidó. Entonces hay que juzgarlo para bien. Tal vez a mi hijo se le olvidó y le vuelvo a recordar, pero siempre de una manera favorable, no con respeto, con amor, no excediendo esos límites del respeto que pues a veces si tus hijos se equivocan, pues uno deja de ser paciente o tolerante, ¿no? Sí, pero yo creo, salvo tu mejor opinión, mi querido Salomón, que a veces esa corrección la hacemos en momentos equivocados. Claro. Y hay momentos en que me acaba de suceder algo, tengo la presión de algo, tengo una problemática de algo, y a lo mejor no es el mejor momento. Pero como el ser humano, desde mi perspectiva, pues es impulsivo. Entonces, yo ya te dije algo y no lo hiciste, y entonces viene mi enojo, ahí viene la parte de la emoción, en donde, ¿por qué te lo tengo que estar repitiendo más veces si ya te lo había yo dicho? Entonces me exaspero y lo hago en condiciones no favorables, como lo que acabas de decir. Claro, es ahí entonces, donde yo como padre soy el primero que me tengo que controlar, sí, ¿no? Para efecto de poderle decir, ¿no? Sí, es verdad, sí, es el punto donde el padre tiene que recordar que el niño y el hijo sigue siendo un niño, o el adolescente sigue siendo un adolescente, o aunque tus hijos ya tengan 40 años, siguen siendo tus hijos. Entonces, sí, claro, padre es toda la vida, y siempre es bueno tomar en tiempos en los cuales se tiene que corregir. Obviamente no será favorable si se hace en público, si se avergüenza al niño, porque ¿qué le estás dando a entender? Pues está permitido avergonzar. Si tú lo haces conmigo,
Entonces él lo va a hacer contigo también. Sí. Esto o lo va a repetir sucesivamente, y eso puede ser con sus hijos o en su escuela o no sé, de esa manera, ¿no? Generalmente y siempre va a ser así. Por eso es muy importante qué es lo que tus hijos ven en casa. ¿Qué es lo que tus hijos ven en casa? Los hijos son reflejo de lo que hay en casa. 100%. Si dices esto, ¿por qué lo está haciendo? O sea, si un hijo es criticón, sí. es que es muy, muy chistoso. Escucha lo que hablan tus hijos. O chantajea, ¿no? Sí, claro, velo, ¿no? Yo me recuerdo cuando era niño, era muy frecuente esta parte de que, pero me has de pedir algo. O sea, no lo hiciste, me vas a pedir algo, ya de antemano ya te dije que no. Pero eso es una parte de un chantaje. Sí. Y cómo se va repitiendo, ¿no? Entonces, si no nos conocemos a veces, porque a veces la gente dice, bueno, ¿y cómo me puedo conocer? Sí, pues claro. Si tienes hijos, nada más ve cómo se comportan. Porque eso es parte, ¿no? O la otra parte de arriba, cuando el padre les dice a los hijos algo, o la madre les dice algo, y el otro progenitor dice, no le hagas caso. Wow, eso es terrible, eso es no ponerse de acuerdo, cómo educar a los pero hijos. Además lo que no se dan cuenta no es que le restes el valor, que restarle el valor a la pareja es muy importante, o sea, sí. No debe de ser, pero no se dan cuenta que el problema no es para el otro, sino es para el hijo. Sí, claro. O sea, el hijo ¿qué va a pensar? El hijo pues tiene una referencia de un lado y otra referencia del otro lado completamente diferentes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pensar él? Pues nuevamente se va a confundir. Sí. Y tú lo acabas de decir hace rato. Muy pronto, no, yo creo que no. Yo creo que ya estamos viviendo en este momento el producto de generaciones que fueron mal educadas. Claro. Porque no solamente es la violencia que existe en cuanto a robos, secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. No, o sea, ya todos formamos parte de una cierta corrupción, que está mal. Se vuelve cultural. Ya ya es cultural, la corrupción ya es cultural. Sí. Lo dijo Echeverría, un expresidente hace muchos años. La corrupción somos todos. Claro. Porque Perdón, fue López Portillo. No quisiera ir en ese camino, pero al final si en los dirigentes hay corrupción, pues los dirigentes salen de la misma sociedad. Claro. Entonces es donde existe culturalmente ese mal o esa mala educación ya lo estamos viviendo, y cada vez si no se pone un alto, si no se pone un freno, la gente está muy pero muy mal, porque la gente está muy desesperada, obviamente desde mi perspectiva. Claro. Está con ansia de amor, porque todo el mundo anda en busca del amor, sí. Todo el mundo anda en busca de la felicidad, pero ni siquiera sabemos qué es el amor o qué es la felicidad, ¿no? Porque el amor lo refieren mucho en función, híjole, ya me salí un poco, en función a una pareja, y el amor la puedes encontrar en cualquier persona, en cualquier... Sí. Un acto de amor es educar a tus hijos. Claro, por supuesto. Es un acto muy grande el educar a los hijos pero educarlos de una manera coherente, claro. no a tu favor. Claro. Corregir, que es correcto. En la vida hay una palabra que es muy bonita, que es hacer lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Simplemente lo que es correcto. Correcto es una línea. No es ni derecha, ni izquierda, no es ni blanco, ni azul. Correcto es lo que debe de ser. Lo que debe de ser. Muy bien, en esta parte nos quedamos acá y vamos a un corte comercial y regresamos en un momento más. Muy bien, regresamos acá a nuestro control de emociones, al mío yo creo, al programa Control de Emociones. Les quiero comentar que nos pueden ver a través de Facebook en Resonancia Informativa, a través de Twitter en Resonancia OK y en Instagram Resonancia Informativa. Continuamos.
Entonces decíamos, retomando el punto, ¿qué es lo que tus hijos ven en casa? Eso es muy importante. Lo que tus hijos vean en tu casa es lo que van a aprender. Una señora me preguntó, platicando conmigo, me dice, me comentó, en mi casa yo siempre he tenido valores, educación, siempre impartí conocimiento, y algo en lo que ella puntualizó mucho, me dice, las creencias religiosas siempre fueron un fundamento, fueron un pilar. Y yo dije, oye, qué bonito. Pero al final me dijo, pero pues mi hijo el mayor, pues no hace nada de lo que le enseñé. O sea, es como que me usó un término que dijo, se echó a perder, no me salió bien. No me salió bueno. No me salió bueno. Entonces, yo quise entenderla, y claro que debemos saber que si una persona tiene una empresa, va a querer que su hijo en el futuro dirija esa empresa, ¿no? Si una persona tiene un proyecto, va a querer en futuro que su hijo dirija y continúe ese proyecto. Y claro, en la parte de la fe y los valores religiosos también siempre los padres van a querer que los hijos continúen en esa continuidad de valores hacia su familia. Pero pues si uno le dice a las personas que uno tal vez tiene la necesidad o tiene la posibilidad de elegir lo que ellos quieren ser a voluntad, pues la verdad que yo no creo que sea así. O sea, no creo que esa transmisión que uno le da al hijo, y luego el hijo crece y le dices, pues sabes que tú puedes ser lo que tú quieras. A veces eso es muy difícil, porque uno cría a sus hijos y lo haces en un lugar determinado, en una cultura determinada, con un idioma determinado, y esto se vincula directamente al hijo. No es como que yo nací aquí, pero tú me ves como chino, ¿no? Tal vez tú me verás aquí como judío, pero no deja de ser que soy también mexicano, y que tal vez mi forma de hablar también es como mexicano, y que me gustan también la comida mexicana, y que tal vez me gusta el picante. ¿Por qué? Porque es parte también de ti, es donde naces, y eso no se puede cambiar, eso es automático. Cuando naces, eso va directamente automáticamente se absorbe en la persona. Entonces, viéndolo desde un punto de vista genérico, puede ser que un hijo tome otro cierto tipo de actitudes. Esta señora decía, pues es que yo le enseñé valores, ¿y por qué no me salió así? ¿Qué hice mal? Y yo le contestaba que me recordó una historia. Le dije, señora, yo le voy a contar una historia, a ver qué opina usted, ¿no? Y esta historia se presenta cuando dos hombres van a ver a un rabino. Y estos dos hombres, en medio de la sinagoga, se pusieron a platicar. Uno muy religioso y otro casi nada religioso, acerca de sus hijos. Uno le dijo al otro, oye, fíjate que mis hijos, pues híjole, son un desastre y no quieren nada con la religión, no quieren nada de estudiar Torah, no quieren nada de obedecer. Y eran los hijos del hombre creyente. Y los hijos del hombre poco creyente o casi no creyente decían, no, pues fíjate que los míos al contrario, ellos son los que me corretean, ellos son los que quieren estudiar, ellos son los que son muy obedientes. Entonces los dos fueron con el rabino, y le dijeron, ¿por qué tenemos esta situación, rabino? Explíquenos. Se supone que mis hijos deben ser los que van derechos, porque yo soy el creyente. Entonces el rabino agarró y le preguntó primero al que decía que era muy creyente, ¿a qué se dedica? Y le dice, yo estudio todo el día. Yo estudio Torah todo el día, yo me dedico a dar clases, yo me dedico a la educación, yo me dedico a transmitir los conocimientos que obtengo. Y perfecto, se oye muy bien. ¿Y después qué haces? Pues cuando termino el día llego a mi casa y me siento con mis hijos, y entonces pues a veces ya llego la verdad muy cansado, y lo que hago es que mejor pues después de comer pues me voy al balcón, me prendo un cigarro y me abro el periódico, y en el balcón pues con el calorcito y con el aire, híjole, siento riquísimo, y no permito que nadie me moleste, y me tomo un cafecito y ahí me quedo como hasta 2 horas y me voy a dormir. Muy bien. Le pregunto al otro hombre, ¿y tú qué haces cuando regresas? Dice, bueno, el negocio es muy absorbente. Cuando yo llego a mi casa, lo primero que hago es que me descomunico totalmente. La comida o la cena la paso 100% con mis hijos, con mi familia. Después de eso tomo un libro que se dice que habla acerca de las Santas Escrituras, y me pongo a estudiar y estudiar. Si mis hijos se acercan, dejo que me pregunten. Si quieren simplemente estar en el ambiente en el que estoy sin estar sentados, también lo hago.
pero es lo que yo hago, no puedo estudiar, yo no me dedico a estudiar, ni soy tan religioso, yo trabajo. La respuesta del rabino fue, precisamente lo que tú haces es lo que tus hijos son. No importa que tú seas el hombre más religioso, si cuando llegas a tu casa no les haces caso, no los atiendes y te dedicas a fumar, a tu cigarrito y a tu periódico y no les haces caso a tus hijos no ven que tú estás estudiando todo el día. Lo que tus hijos ven es el papá que tienen cuando abre la puerta de la casa y cuando está dentro de la casa. Por eso, a pesar de que tú seas un hombre muy creyente, tus hijos no son así. Y tú lo contrario, a pesar de que en tu día a día, en tu trabajo, te dediques a los negocios y hagas otra cosa, cuando llegas a tu casa lo que haces es dar el 100%. Yo le comenté esta historia a esta señora porque cuando una persona le dedica tiempo a los hijos o aparentemente dice que les inculca valores, eso no es lo que realmente importa. Lo que realmente importa es qué actitudes, qué acciones fueron las que tuviste en tu casa. Si tu hijo lo escuchabas o lo ignorabas, o si para pedirte algo no eras atento con él, o cuando tu hijo te hablaba pues no lo escuchabas, estabas ocupado en el celular, y cuando te viene a molestar lo sientes como que educarlo te pesa, te cuesta. Todo eso los hijos lo absorben, todo eso los hijos lo toman en cuenta. Y es por eso que la educación tiene que ser genuina, no puede ser falsa, porque los hijos, las personas presentimos todo y sentimos si el que nos está educando lo hace de una manera correcta o lo hace de una manera que no es correcta. Ahí está la historia donde de repente va un señor muy ocupado que tiene muchos negocios y en eso pues está con su hijo, van hacia el colegio y lo va a dejar. Y entonces le entra una llamada muy importante, contesta por el altavoz del coche y dice, discúlpeme, estoy muy ocupado, ahorita no lo puedo atender. Y cuelga. Su hijo inmediatamente se voltea y le dice, papá, ¿por qué mentiste? Vienes manejando, lo pudiste haber atendido. Y entonces el padre le dice, no, hijo, yo vengo muy ocupado, vengo hablando contigo. Y si vengo hablando contigo, para mí eso es muy importante, porque es tu educación. Entonces son enfoques diferentes. La educación tiene un enfoque muy importante. Claro. Cuando un hombre está todo el tiempo pensando en el trabajo y en el negocio, que es importante, no vamos a decir que no, pero en el momento en que llega a su casa, hay quien dice una vez, ¿sabes qué? En la puerta de tu casa pon un espejo y antes de entrar, vete cómo estás entrando, con qué energía, con qué forma de pensar. ¿Cómo le vas a hablar a la primera persona que te encuentres? Si es tu esposa, si es tu hijo, ¿qué es lo que le vas a decir? Entonces como que compones tu cara, te arreglas tantito, compones tu energía y entras con una sonrisa. Entonces es algo que nunca se te olvida. Si tus padres tenían una buena comunicación, si se llevaban bien, todo eso es lo que los hijos absorben y es lo que los hijos van también a transmitir a sus hijos. Puede haber un padre que está muy ocupado, que no le da tiempo a sus hijos. Oye, papá, quiero hablar contigo, discúlpame, es que estoy ocupado. Y se va. Y regresa, oye, papá, quiero hablar contigo. Y, hola, hijo, 20 minutos vine a comer de la oficina y me tengo que regresar. En la noche hablamos. Y en la noche llega, oye, papá, tenemos que hablar. Y dice, a ver, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Y el hijo le dice, oye, papá, ¿cuánto cuesta tu tiempo? ¿Cuánto ganas? En el trabajo, ¿cuánto ganas? En una hora, ¿cuánto dinero haces? Y el papá, ¿qué dice? Pues $100, yo me gano $100 por hora, es lo que hago. Y sale el hijo y dice, mira, tengo 50. Dame media hora. Dame media hora. Regálame media hora de tu tiempo. O sea, ¿qué ve el hijo en ti? ¿Qué es lo que ve el hijo en ti? Lo que tus hijos vean en ti. Si no tienes tiempo para tu familia, es lo que el hijo ve. ¿Y qué va a pensar? No soy importante para mi papá, no soy importante para mi mamá. Eso es importante, por eso poner tiempo de calidad en la familia. Sí, es muy importante, sí, el tiempo de calidad. Si no hay tiempo de calidad en la familia, las cosas, los hijos absorben eso y van a saber siempre, no, mi papá no tiene tiempo para mí, mi papá no me puede escuchar, siempre está ocupado, y eso merma la seguridad de los hijos, eso merma también la forma en que los hijos se ven a ellos mismos, ¿no? Dice la Torá en Deuteronomio 8:5, dice, sabrás en tu corazón que así como corrige un hombre a su hijo, así Hashem tu Dios te corrige a ti. Como el hombre corrige a su hijo, así Dios me corrige a mí. Qué interesante está este versículo, ¿no?
Sabemos que Dios sometió al pueblo de Israel a pruebas en el desierto y sabemos que todo fue para su bien y de la misma manera dice el versículo, así como un padre corrige a su hijo, yo te corrijo a ti. Muchas veces hay cosas que uno tiene que hacer, pero uno no las hace. Entonces, la pregunta que uno podría hacer es, ¿cuál es la mejor manera de instruir a los hijos? ¿Cuál es la mejor manera de poder, de que te obedezcan? ¿Cuál es la mejor manera de poder hacer? Y es más, la pregunta sería, ¿es importante que tus hijos te obedezcan? Es importante que realmente te obedezcan. Y dice Deuteronomio 7:2, esta será la recompensa cuando escuchen estas leyes, las observen y las realicen. Así dice Dios al pueblo de Israel, esta será la recompensa cuando escuchen estas leyes y las realicen. Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué es lo más importante? Que te obedezcan. Oye, ¿ya hiciste lo que te dije? Para Dios no es así. Para Dios es diferente. Para Dios dice, esta será la recompensa cuando escuches las leyes que te di. ¿Qué es importante? ¿Cómo Dios nos escucha? ¿Cómo Dios nos educa? Nos los dice en este versículo. Lo que importa es que la persona y que tu hijo te escuche, no que te obedezca. Lo que realmente importa es que sepas comunicarte con él y que te escuche. Si tu hijo te escucha, por consiguiente entonces va a observar y va a guardar y va a realizar estas leyes. Pero lo importante es que el hijo te escuche. Muy bien, vamos aquí nuevamente a un corte y bien, continuamos aquí en nuestro programa Control de Emociones con nuestro querido y amigo Salomón. Muchas gracias. Entonces decíamos, ¿qué dice Deuteronomio 7:12? Esta será la recompensa cuando escuches estas leyes y las observes y las realices. Dios le pide a la persona que lo escuche. De la misma manera, si ya vimos que dice, sabrás en tu corazón que como corrige un hombre a su hijo, así Dios te corrige a ti. Lo único que tiene que hacer con sus hijos es que lo escuchen. Si tu hijo te escucha, va a replicar y te va a obedecer no solo en esa ocasión, sino cada vez que se acuerde lo va a hacer. Y entonces eso es por eso la importancia. ¿Qué viene después? Pues que dice, y te amará, te bendecirá, te multiplicará. ¿Qué sucede supongamos que tienes dos tipos de hijo? Un tipo de hijo que cuando tú le pides algo, te escucha y lo hace. Te escucha y ves que le pone atención y lo realiza. U otro tipo de hijo que cuando le hablas, pues no te escucha, comete errores, ¿no? Vas a tener una empatía seguramente por el hijo que es más obediente, por el hijo que te escucha, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Y quizás sí. O no siempre puede ser así, ¿no? Yo creo que vas a tener más empatía con el que sea más afín, pero el que sea más afín no significa que siempre te va a obedecer. Claro. Porque nosotros como padres creemos que ellos escuchan y que ellos entienden y que ellos lo van a hacer. Sí. Y no siempre es así. O sea, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. No son robots. Tolerancia. Somos seres humanos. Pero además, también en la medida en la que van creciendo, pues ellos van adquiriendo, como lo decías en el principio del programa, van adquiriendo ciertos conocimientos y entonces me van a decir, lo que me dijo mi padre no es totalmente cierto, o lo que me dijo mi madre, ya empiezo a ver que aquí está tergiversando la información. Claro. ¿Se dan cuenta de eso también? Claro, y entonces se empiezan a detectar, porque uno cree que porque soy el padre o la madre y les dije esto, ellos siempre lo van a acatar. Como impositivamente. Está perfectamente mal, porque claro, en la medida en la que van teniendo más conocimientos, se van dando cuenta de cómo es el padre, cómo es la madre. Y entonces dicen, y entonces es ahí cuando empiezan a elegir, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que me dijo mi padre no es cierto. O ahora me doy cuenta que mi madre me engañó. O ahora me doy cuenta que mi padre me engañó. Claro. ¿No? Sí, por eso es la educación debe ser correcta. Claro. Lo que es correcto. Porque al final del día, el hijo te va a pasar la factura. Claro. Eso es indiscutible. Sí. De una manera o de otra. Haya sido buen padre o buena madre. Claro. Y nadie le enseña a uno a ser padre. Nadie le enseña a ser maestro, supuesto. Pero siempre es bueno seguir el comportamiento de lo que es correcto y es lo que va a dar un parámetro de saber qué está bien y qué no está bien. Es importante saber de qué manera educar.
dice la Torah, Behaya Ekev Tishmeu, esta será la recompensa. No es lo mismo educar a tu hijo si le dices, ¿sabes qué? Mira, tienes que hacer esto, o te voy a dar una reprimenda, o te voy a castigar. La Biblia lo dice así, dice, esta será la recompensa. Hasta nos enseña de qué manera hablar, con recompensas. No es lo mismo, a mí me gusta que Dios me diga, ¿sabes qué? Te voy a amar, bendecir, multiplicar, te va a ir bien, y aquí y allá. Pero yo a mis hijos les digo, no, si no me obedeces te voy a dar la tunda de tu vida. No, también hay que decirle, oye, papacito chulo, hermoso, mi rey, si me obedeces, vas a tener la recompensa. Vas a tener una recompensa. Pero en ese momento te va a decir, ¿y cuál es la recompensa? Sí, puede ser una recompensa que sea una recompensa, claro, a la medida de la situación. Claro. Una recompensa puede ser un dulce, puede ser un paseo. No hay que irnos a recompensas. Ya estamos viendo oro, plata, iPhone, cosas así muy fuertes, ¿no? Es que sean recompensas a la medida. Es que eso está en función de lo que estás viendo. Claro. De lo que estás viendo de papá y de mamá. Sí, es lo que absorben. Si papá también en los negocios se comporta de esa manera, así se va a querer comportar él. ¿O de qué te hablo? Si te hablo siempre de puras cosas materiales. Exactamente. Y quieres que mi hijo sea espiritual. Exactamente. ¿Cómo por dónde? Exactamente. Eso es 100%. Si siempre a tu hijo le das mucha tecnología, y que el teléfono y que esto y que lo otro, pues no lo vas a enseñar a que él lo busque, a que él trabaje, a que se esfuerce. O anhelando y van a pensar que las cosas son fáciles. Anhelando determinadas cosas. Sí. Mira qué carro, mira qué casa, sí. Mira, o sea, lo estás convirtiendo en una claro. persona materialista. Entonces, esa es una forma de educación que no es la correcta. Sí, si ellos ven que llegas, que solo estás en el teléfono, que te vas a dormir y estás en la televisión, pues al final van a hacer lo mismo. Si ellos ven que tus anhelos son materiales, pero cuando ves una persona que es educada, que tiene valores, no también lo reconoces, ellos no lo van a hacer. Al final el hijo va a hacer lo mismo que haga el padre. Si el hijo al final viene a ser una especie de un mini-mí, o sea, una persona completamente tú en chiquitito, es lo que el hijo va a hacer. Entonces me gustaría por tiempo mencionar algunos errores de la educación, algo que se puede adelante. Puntualizar para que sea positivo. Uno es no ser mal ejemplo. Un padre siempre tiene que tener en la mente que no puede ser mal ejemplo. Todo lo que tú hagas, tu hijo lo va a ver. Todo lo que tú digas, tu hijo lo va a decir. Dios guarde que seas una persona de esas que insultan, ¿no? Hoy en día ves a un niño y dice una grosería y todos ja, se ríen. Pero a la larga eso es un mal hábito que no se ve muy bien, ¿no? Claro. Entonces, no le puedes pedir moralmente a tu hijo que lleve a cabo lo que tú no haces. Eso es una regla. Otra es sobreproteger a los hijos. Eso tampoco es tan bueno, porque cuando una persona sobreprotege a los hijos, los frustra. Fíjate que acabas de tocar un punto muy importante y yo lo he visto mucho, tanto en madres como en padres, esta parte de la sobreprotección. Tú le preguntas algo al hijo y te contesta la mamá, o te contesta el papá. Claro, sí. No, a ver, espérate. Sí. No siempre vas a estar a su lado para poderle resolver el problema. Entonces, desde chico, déjalo que él, si se equivoca, se equivocó él y no pasa nada. Pero si no le permites, entonces lo estás haciendo un 0 a la izquierda. Sí, se frustra porque va a decir, mira, pues mi mamá no confía en mí, lo que yo digo, mi opinión tal vez no es importante, no cuento, ¿no? Eso es un punto. Otro punto importante es cuando en la casa no hay normas, no hay límites. Cuando no se fijan esas normas, pues los niños, tenemos que saber que los niños siempre necesitan límites. Porque si no, puede ser que tengas a una persona que no se defiende, o puede ser que hagas a una persona que sea un pequeño tirano y que quiera pasar sobre los demás. Otro punto es no gritar. Cuando uno educa, siempre tiene que hablar con suavidad. Y yo le sumaría con alegría. Estar feliz, estar alegre, estar contento y hablar de una manera suave, no gritar, porque el que grita no es escuchado. Así tengas la razón, si te pones a gritar, la gente no te escucha, y cuanto más en tu casa. Y eso también, si tú le gritas a un hijo, eso va a dañar su autoestima. Otro punto es castigar mal. Muchas veces se castiga desproporcionadamente a lo que debe ser un buen castigo, ¿no? Por ejemplo, le puedes decir, bueno, si no haces la tarea, cuando vayas al colegio sin tu tarea, pues vas a sacar malas calificaciones. Tratar de hacerlo de una manera que sea razonable, que lo entiendan, que
que ellos comprendan por qué deben actuar de cierto modo y no de otro cierto modo. Algo que tú decías hace rato es la falta de acuerdo entre los padres. Si se va a educar a un hijo bajo esta plataforma, ¿cuáles son los límites de la casa? También los padres deben seguir esos límites y deben ponerse de acuerdo para la educación de los hijos. No importando que vivan juntos o que no vivan juntos, los dos deben seguir las reglas. Si no lo hacen, el hijo va a decir, mira, ella no lo sigue, él tampoco lo sigue, o él sí, pero ella no. Entonces cuando yo estoy con ella, pues no lo sigo. Cuando estoy con él, sí sigo las reglas. Otro es la negatividad. No ser negativos entre los hijos, porque todo el tiempo es, no hagas esto, no hagas lo otro, te vas a caer, te vas a matar, te vas a lastimar. Y todo el tiempo es no. ¿Qué es lo que aprende el hijo? Pues no hago nada, no se puede. Está todo muy rígido, ¿no? Es muy cuadrado, es muy difícil, es muy duro. Lo cual lleva a no escuchar a los hijos. Si un niño te quiere hablar, uno tiene que saber que es un niño y hay que escucharlo. A veces decimos, pues ¿qué me puede decir? O pensamos que no te puede decir nada relevante, pero los niños a veces dicen verdades muy importantes. Otro punto es lo que decíamos, fomentar el consumismo. Si el papá es consumista y compra esto y compra el otro, pues vas a crear un niño que sea perezoso y sin objetivos, que también va a querer todo rápido, caro, bonito, fácil y al momento, ¿no? O sea, gratificaciones inmediatas. Y es muy bueno a veces no ser tan consumista con los hijos. A veces es bueno que si él quiere algo, que se plantee un objetivo, que ahorre, que trabaje o que se ponga esas normas, porque cuando lo logre, lo va a disfrutar, lo va a saborear y va a sentir muchísimo mejor. Desgraciadamente, Salomón ha terminado nuestro programa. Traté de hablar rapidísimo para alcanzar. Pero nada más con una última cosa. ¿Con qué te quedas? ¿O qué le puedes decir a la gente? Yo me quedo con definir qué es la educación. La educación, tienes que saber que no solo estás educando a tus hijos, sino también estás educando a tus generaciones. Lo que tú formes con ese hijo es lo que ese hijo va a hacer con sus hijos y a su vez con sus hijos. Corregir es educar, y dirigir se debe hacer de una manera correcta. Muy bien, Salomón. Pues miren, yo voy a finalizar con esta parte que acabo de escuchar. No sé si ya en otros programas lo dije, pero es algo que realmente me movió mucho. Me lo dijo una persona que es divorciado y me dijo, si no vamos a triunfar, si no triunfamos como esposos, vamos a triunfar como padres, poniéndonos de acuerdo y llevando a nuestros hijos para que tengan la mejor educación. Totalmente. Con eso me despido. Mi nombre es Abel Cabrera. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Salomón. Gracias, Abel. Gracias. Todo lo bueno. Que Dios te bendiga. Igualmente. Escuchas Resonancia Informativa.